Resumen del libro de Ética para Amador de Fernando Sabater. Este libro lo que escribe para su hijo de tal modo que en el contenido del libro se dirige a él, lo cual busca con él es que sepamos pensar adecuadamente en nuestra forma de actuar, para que aprendamos a vivir coherentemente y tomar buenas decisiones para lograr nuestros objetivos y metas en la vida. Capítulo 1. ¿De qué va la ética? La necesidad de ser alguien en la vida nos ha impulsado a aprender habilidades que pueden ser o no de nuestro agrado. Estas nos han ayudado a tener un empleo, tener una destreza o simplemente sobresalir sobre los demás. El aprender una habilidad también nos permite sobrevivir en una sociedad, porque aunque hay cosas que podemos ignorar y no aprenderlas, hay otras que son obligatorias aprenderlas para vivir el día a día. Pero para sobrevivir en una sociedad no solo es necesario aprender una habilidad, es importante también diferenciar entre lo bueno y lo malo, ya que estos criterios nos permiten saber lo que debemos hacer y por qué debemos hacerlo. El dilema está que cuando optamos por escoger entre lo que está bien y está mal, muchas veces las consecuencias de escoger lo bueno no son las mejores y muchas veces las consecuencias de escoger lo malo tampoco son malas. Sin embargo, en el diario vivir es aprender a vivir con las decisiones que tomamos y cómo las tomamos. Aunque a veces las decisiones generen malas y buenas consecuencias, no siempre podremos estar de acuerdo con otros, y esto es la otra habilidad con la que aprendemos a vivir, aceptar las decisiones de otros así no estemos de acuerdo. Como seres humanos se nos está permitiendo cometer errores, y como seres humanos no siempre escogemos las mejores decisiones. Desde niños nos han enseñado a escoger siempre lo bueno, lo que nos lastima, y así no esté dentro de nuestra educación. Como seres biológicos, nuestra genética nos permite diferenciar entre lo que está bien y está mal, y asimismo nuestras enseñanzas desde niños y nuestra programación genética nos va a permitir tener la libertad de escoger siempre nuestras decisiones, cómo responder ante ellas y las consecuencias de los demás, si somos libres de creer si lo malo es bueno y lo bueno es malo. En el segundo capítulo del libro Ética para Amador de Fernando Sabater, lo que nos plantea es una analogía al principio sobre una situación que planteó Aristóteles hace mucho tiempo, que se refería a un barco que llevaba mercancía y estaba con la tripulación y se enfrentaban a un ciclón y decidían qué hacer con el capitán. Eh, bueno, el capitán decidía qué hacer, a ver si la nave resistía o sacar la mercancía para que todos sobrevivieran y llegar todos a salvo. Y aquí se ven reflejadas las órdenes, las costumbres y los caprichos. A ver si él sigue las órdenes. Si las sigue, tendría que seguir con el barco tal y como fuese, así todos murieran y se pudiera perder todo. Pero pues con todo el mundo a bordo, incluso con la mercancía. Si fuera por costumbre, lo que él haría eh, sería variado. Podría ser la costumbre. La costumbre se sacaría la mercancía porque por costumbre uno sabe que está mal el hecho de tirar la mercancía o la tripulación por la borda. Y más que todo con la tripulación, porque por la tripulación uno sabe que está mal el hecho de, no sé, de hacer que la gente se muera o sí, tirarlas, dejarlas ahogándose. Entonces esto es lo que sería ya la costumbre. Y ya por capricho es lo que él decidiera hacer, seguir igual o votar a la gente. Entonces, bueno, aquí en este ejemplo nos da a entender, bueno, lo que son las órdenes, que las órdenes pueden también ser el miedo que podemos tener a las terribles represalias que se tomarán contra uno si uno no obedece. Un ejemplo que él nos daba era el que si yo no me despierto a las 7 de la mañana y me lavo los dientes o no voy a estudiar, pues pueden tomar represalias contra mí, como que de pronto hay un parcial y no puedo presentarlo, un quiz y me saco cero. Entonces, también estas, o sea, las órdenes se dan por el miedo a que uno, a ver si uno no hace eso, pues qué le pueda pasar a uno y también con la recompensa. Y la recompensa en este caso sería la nota, de ir por una nota. Ya las costumbres, en cambio, pues van como
la comodidad de seguir las rutinas y de paradigmas que se vienen haciendo así siempre y por eso lo hago yo, que viene algo desde afuera. Las órdenes y las costumbres vienen desde afuera. Entonces en las costumbres, no sé, la rutina, digamos, el irme a dormir a las 10 de la noche siempre porque al otro día madrugo, el caminar siempre a la misma estación a la misma hora, el coger bus a la misma hora, pero pues todo esto se hace porque, pues sí, son rutinas, son costumbres. Y ya lo que son los caprichos es ya pues lo que cada uno quiera hacer o cómo lo quiera hacer. Digamos, él daba un ejemplo que era patear una lata mientras uno iba a la parada de bus y pues esto uno lo hace simplemente porque sí, porque uno quiere, no hay ningún paradigma o costumbre que se haya hecho con esto o una orden que alguien me diga que tengo que hacer esto simplemente lo hago porque yo quiero. Capítulo tercero. Haz lo que quieras. Dentro del capítulo 3, el autor afonda el tema de la razón por la que hacemos diferentes actividades, en donde muchas veces la razón no es precisamente nuestra decisión, sino que muchas son basadas en agentes externos a lo que quisiéramos. Y en base a esto, dirigimos la responsabilidad de nuestros actos también a terceros. Esto se relaciona con el concepto de la libertad que anteriormente nos contaba el autor, donde la libertad como factor base de la ética también define por qué hacemos algunas actividades. ¿Realmente decidimos nosotros? ¿O nos basamos en órdenes por miedo a un castigo? ¿O por recibir un premio? ¿O aún más, porque habitualmente ha sido así? No podemos permitir solo dejarnos llevar por el piloto automático, o porque como siempre ha sido así, deba ser siempre así. Las órdenes, costumbres y caprichos no son solo el factor decisivo por el que realizamos las cosas. Muchas veces creemos que lo bueno o malo es aquello que se acostumbra a hacer o no hacer, pero estos hábitos pueden ser anticuados y regidos por un concepto erróneo de lo bueno o malo, ligados a la moral. La palabra moral etimológicamente tiene que ver con las costumbres, pues eso precisamente es lo que significa la voz latina, mores, y también con las órdenes, pues la mayoría de los preceptos morales suenan así, como debes hacer tal cosa, o ni se te ocurra hacer tal otra, así como el autor Sabater nos lo dice en el libro. Sabater nos demuestra que la moral en la que sostenemos nuestras decisiones y nuestra forma de juzgar la vida es impuesta por el hábito y capricho que nos ordena cómo hacerlo. Pero lo primero que deberíamos plantearnos es que la ética de un hombre libre no tiene nada que ver con los castigos ni los premios repartidos por la autoridad. El que no hace más que huir del castigo y buscar la recompensa que dispensan otros, según normas establecidas por ellos, no es mejor que un pobre esclavo, como nos lo dice el autor. Así, Sabater también nos define, según lo expuesto, que la moral es el conjunto de comportamientos y normas que solemos aceptar como válidas. Y por otra parte, la ética es la reflexión sobre por qué los consideramos válidos y las comparamos con otras morales, que tienen personas distintas. También se realiza una definición a lo que creemos bueno o malo, tomando el ejemplo de cómo un futbolista es bueno, entendiéndolo como muy hábil en su modo de juego, pero sin saber sobre su vida personal, y esto aceptado por varias personas. Pero cuando queremos definirlo como bueno como humano en general, las posiciones varían. Es así como esta ambigüedad en la que permanecemos no es más que quien rige las normas comunes es bueno y quien las contradice es malo. Por otro lado, también es definido según la labor que cumple en su rol en la sociedad, pues un futbolista es buen futbolista porque juega bien, no porque sea bueno en otra actividad. Es entonces así como llegamos a la conclusión que la definición de lo bueno o malo puede llegar a la subjetividad, según su modo en ver. Pero no es solo esto lo que se quiere hacer entender en este capítulo, sino que la ética que nos define no es más que quien realice una actividad o tome una decisión se base en lo que realmente quiera hacer, sin hábitos ni caprichos que nos persuada, con la responsabilidad de afrontar las consecuencias que estas acciones nos generen. Y aunque es una conclusión un poco obvia o no de mucha relevancia, más adelante entenderemos por qué es necesario reafirmarla y actuar de una forma más natural sin esclavizarnos socialmente. El capítulo 4, Date la buena vida, de Ética para Amador,
hace referencia a la buena vida que el ser humano debería tener. Esto, a partir de que uno mismo es el que debería tener sus planes y proyectos claros para lograr esa vida anhelada que todo ser humano quisiera tener. Por eso, no le preguntes a nadie acerca de lo que deberías hacer con tu vida. Pregúntatelo a ti mismo. Si deseas saber en qué puedes emplear mejor tu libertad, no la pierdas poniéndote al servicio de otro o de otros. Interroga sobre el uso de tu libertad y analiza bien realmente lo que tú quieres para tu vida, hacia dónde tú quieres ir y cuál es ese sueño que tú quieres lograr. Por lo tanto, no se trata de pasar el tiempo, sino de vivirlo bien. Quieras o no, eres libre. Quieras o no, tienes que querer. Asimismo, nosotros los seres humanos queremos cosas contradictorias que entran en conflicto unas con otras, y esto genera la importancia de ser capaces de establecer nuestras prioridades y de imponer una cierta jerarquía entre lo que nos apetece y lo que queremos lograr en nuestras vidas. Todo esto teniendo en cuenta que nuestras vidas está dada por el tiempo, un recurso esencial que debemos saber distribuir y manejar para la construcción de nuestro camino. Del mismo modo, hay que tener en cuenta que estas acciones están dadas por el lenguaje, que es un sistema de comunicación que contiene símbolos y leyes donde nosotros los seres humanos sabemos interpretarlo. Por consiguiente, el lenguaje es una creación cultural que heredamos de otros seres humanos. Finalmente, Date la buena vida, como reflexión de este capítulo 4, insiste en que debemos aprovechar el día a día, construir nuestro mañana, vivir de la mejor manera posible, aprovechar a nuestros padres, amigos e hijos si en algún momento queremos llegar a tener. Por eso, el proceso de humanización es tan importante como el del lenguaje, ya que poseen una reciprocidad. Sin embargo, esto depende de nuestra responsabilidad. Date la buena vida quiere decir más que una buena vida. Enseña a los demás a ser personas, enriquecerlas y especialmente tu vida y la de los demás. En el capítulo 5 de Ética para Amador, el autor nos plantea dos partes. En la primera parte nos hace reflexionar sobre el término la buena vida. Para esto plantea dos casos, considerados dos caras de una misma moneda. El caso de Esaú y el caso de Caín. En el caso de Esaú sacamos tres reflexiones de la historia. La primera, la vida no se limita por un plato de lentejas, haciendo referencia al intercambio entre los dos hermanos por los derechos de primogenitura por las lentejas. En la segunda reflexión encontramos que el temor a la muerte nos puede llevar a dedicarnos a cosas simples, ya que la muerte es simple, lo contrario a la vida, que con las complicaciones nos hace notar que estamos vivos. En la tercera reflexión vemos la buena vida desde una perspectiva en conjunto. En la otra cara de la moneda vemos el caso de Cain, un multimillonario recluido en un palacio con muchos objetos valiosos que a lo largo de su vida ha coleccionado por todo el mundo y ha hecho una riqueza a costa de los demás, pasando por encima de todo el mundo, luciendo así su dinero y sus múltiples colecciones. En este caso sacamos tres reflexiones. La primera, no se puede desear todo, si el costo de ello es pasar encima de quien sea. En algún momento se necesita lo humano, lo que lo material no es capaz de entregarnos. El afecto, la comprensión, el amor. La segunda reflexión que sacamos del caso de Cain es, si tengo riquezas pero no puedo relacionarme con los demás, no estoy cumpliendo el objetivo de la buena vida. Y la tercera reflexión que sacamos
es que en algún momento lo material carecerá de significado y lo que posees terminará poseyéndote. En la segunda parte del capítulo, el autor nos habla de la importancia de aprender a tratar a los humanos como humanos. Para esto, se basa en el siguiente concepto: las personas no son ni deben ser tratadas como objetos. Si se trata a la persona como una cosa, nunca se obtendrá lo verdadero que entrega el humano, y lo único que se logrará es que el resto te trate a ti de la misma manera. Para esto el autor se basa en dos reflexiones que ayudarán a generar un aprendizaje de cómo tratar a los humanos. Lo primero, es importante la relación entre pares, que la persona busque su conjunto, para así entablar una relación. Lo segundo es que se deben ganar las cosas, pero se debe tener respeto sobre el otro. El concepto fundamental que nos quiere decir el autor en este capítulo es que debemos poseer un equilibrio, no conformarnos con lo que se nos facilita, debido a que el futuro es incierto, y está la muerte como impedimento para mirar más allá de este. En fin, está bien querer tener cosas y luchar por ellas, pero en el transcurso para conseguirlas se debe no afectar a nadie para lograrlo. Al final del capítulo, el autor da un ejemplo de un joven, el cual tiene que sostener dos objetos con sus manos. Transcurrido el tiempo, el joven le dan ganas de rascarse la cabeza, pero no puede, debido a que tiene sus manos ocupadas. Las manos no sirven solo para poseer, sino para rascarse y acariciar. Si nos llenamos de cosas, no podremos contenernos. Las cosas pierden su utilidad. En cambio, las personas es imposible hacer lo mismo. Al final, el autor cierra con la siguiente frase del capítulo: debemos aprender a manejar las cosas y a tratar a las personas. Capítulo sexto. Pepito Grillo. El libro comienza con una pregunta muy interesante, la cual es: ¿sabes cuál es la única obligación que tenemos en esta vida? A lo cual se responde: pues no ser imbéciles. El capítulo hace referencia a la palabra imbécil a aquellas personas que necesitan un bastón para caminar. Pero esto no se refiere a aquellos que son cojos o a los ancianos, sino que por el contrario se refiere a aquellas personas que tienen un espíritu débil. Nos muestra 5 tipos de modelo de una persona considerada imbécil. El primero es aquel que cree que no quiere nada, el que dice que todo le da igual. El segundo es el que cree que lo quiere todo. El tercero, el que no sabe lo que quiere ni se molesta en averiguarlo. El cuarto es aquel que sabe que quiere y sabe lo que quiere. Y más o menos pues sabe por qué lo quiere, pero pues es algo que lo quiere flojo, con miedo o con poca fuerza. Y el quinto y último es aquel que quiere con fuerza y furiosidad, pero pues se ha engañado a sí mismo sobre lo que es la realidad. Todos los tipos de invisibilidad mencionados anteriormente necesitan un bastón, es decir, que necesitan apoyarse en cosas de fuera, aquellas que no tienen nada que ver con la libertad o la reflexión propias. Pero más adelante nos habla a aquello que es diferente a la invisibilidad, lo que es lo contrario, y es tener conciencia. Pero para lograr tener conciencia hay que tener unas cualidades innatas. Esto lo podemos encontrar en 4 rasgos que nos da. El primero es saber que no todo da igual, porque queremos realmente vivir y además vivir bien. El segundo es estar dispuestos a fijarnos en si lo que hacemos corresponde a lo que en realidad queremos o no. El tercero es ir desarrollando a base de la práctica el buen gusto moral. Y por último, el cuarto es renunciar a buscar coartadas que disimulen que somos libres y por tanto pues razonablemente responsables de las consecuencias de nuestros actos. También se utilizan palabras como culpa o responsabilidad, las cuales se relacionan muchísimo con la conciencia, así como Pepito Grillo. En el capítulo 7 del libro de Ética para Amador de Fernando Sabater, que se llama Ponte en su lugar, nos muestra una analogía de cómo
de que llega, hay marea alta y llega un navegador o un capitán de un barco a una isla y pues desde esta isla después de llegar ahí él aprende cómo hacer todas las cosas básicas, cómo alimentarse, cómo aprender a estar solo, responderse sus propias preguntas y pues él aprende a vivir así y se siente muy cómodo con esto y él sabe cómo manejar las bestias y todo este tipo de cosas. Ya días después él se da cuenta que hay una huella, una huella humana y pues esto ya le plantea distintas cosas al ser que está ahí porque él sabe que él tiene un idioma por el que hablaba con su tripulación de la cual él se fue y no lo habían ido a rescatar. Él sabe muchas cosas de modales y cosas por el estilo, pero él no sabía lo que podría pensar o hacer o las costumbres de la persona que estaba ahí que perteneciese a una tribu fueran, no sé, caníbales y se comieran al otro y que si se llegasen a dar cuenta de que él está ahí, podrían pensar en comérselo vivo o algo así. Entonces él podría hacer una cosa que sería actuar por instinto y tratarlos como enemigos y como alguien que te puede comer a ti y o tú a ellos si actúas primero o actuar como persona y saber que es una persona igual a nosotros y que es una persona igual a él y pues poder, no sé, verlo como un aliado o poder interactuar con él, incluso hacerse compañía y sacar mucho provecho de esto. Entonces, lo que nos dice en este capítulo básicamente es que tenemos que ponernos en el lugar del otro siempre, qué piensa la otra persona, por qué hace lo que hace, que si las personas son malas es porque el ser humano actúa por ejemplos y puede que no haya tenido muy buenos ejemplos o haya tenido muy malas experiencias en su vida que le han enseñado que ser malo es el único camino, pero que si uno, o sea, es lo que uno que tiene, lo que uno tiene que optar por ser, que es dar el ejemplo para que las personas vean cómo se hacen las cosas bien y las cosas se hagan bien siempre. Y a lo último nos da el ejemplo de que hay dos personas en el mundo que es el ratón y el león. Entonces uno elige si ser un ratón o un león. El ratón, no sé, siempre va a intentar achacar al otro porque si no me aprovecho del otro, él se aprovecha de mí. Si hago algo bueno es porque saco provecho de ello o de alguna persona. Entonces uno decide si ser ese ratón o ser un león, que por otro lado es la persona que hace las cosas bien, sin recibir nada a cambio, sino por el bien propio, por saber que me estoy haciendo bien a mí mismo, haciéndole el bien al otro, que si estoy robando a alguien, no estoy dañándome a nadie más, sino a mí mismo. Entonces eso es lo que nos dice básicamente el libro, que al hacer las cosas uno tiene que hacerlas por uno mismo porque sabe que uno está bien, así uno se aporta a sí mismo y siempre ponerse en el lugar del otro porque uno no sabe por qué el otro actúa y ya que nosotros aprendemos por el ejemplo de las otras personas, eh, nosotros también podemos enseñar con el ejemplo y una persona puede cambiar si es mala, hacer otra sí, porque son cosas de las que somos seres humanos y pues que todos somos uno solo y todos nos aportamos al otro, sea en compañía, sea en conocimientos o lo que sea. Capítulo 8. Tanto gusto. Los humanos acostumbramos a designar de moral o inmoral aquello que normalmente relacionamos con bueno o malo, pero muchas veces lo inmoral también hace relación directa con el sexo o los genitales, y esta es una posición que socialmente hemos elegido como resultado de actos que se desarrollan en una actividad tan sensible como lo que es el querer entre dos cuerpos. ¿Pero realmente es malo el sexo? Pues el autor nos logra evidenciar que en realidad el sexo es un acto que en su mayoría de veces demuestra lo que nos hace humanos, como lo es el disfrutar. Y con que dos humanos disfruten según sus necesidades sin afectar a nadie, será malo quien conciba eso como inmoral. Solo que es donde debemos a nuestra capacidad de raciocinio el emplear nuestra responsabilidad como reverso inevitable de la libertad. El sexo es un mecanismo de reproducción, pero nos limitaríamos a ser animales si solo nos basáramos en la reproducción, pues entre más se separa el sexo de este, más humano es el acto. De este no solo se obtienen hijos, sino también poesías, ideas, conceptos que nos definen como humanos. Muchas actividades en la vida que generan placer son temidas por la libertad que se le da al cuerpo de disfrutar. Los actos no son malos porque dé gusto hacerlo.
Basados en el placer, hay que tener en cuenta los límites que se deben de plantear al disfrutar de este, al igual que los que genera el satanizarlos. A esta posición, Sabater la define como puritanos, quienes se creen la gente más moral del mundo y además guardianes de la moralidad de sus vecinos, pues son personas que al momento de abstenerse y sufrir lo creen mejor que disfrutar. Pero ¿cuál es el trasfondo de todo el gozo o placer que produce cualquier acto? Pues el autor nos responde que lo único a obtener es la felicidad, pues la felicidad es aquella virtud única que nos reconforta como humanos, o al menos hacia una gran mayoría. Pero al saber posicionar el placer para obtener alegría es de responsabilidad, para no caer en el extremismo de sobrellevar la vida a base del placer, en vez de la alegría. A esto, el autor, como antiguamente lo llamaba, lo define como templanza. La templanza es esa amistad inteligente con lo que nos hace disfrutar, sin dejarnos llevar por lo que las personas digan acerca de tu felicidad, porque son muchas las que envidian o sufren porque tú gozas. Son esas realmente las personas a las que deberíamos de tildar como sucias y animales, como nos dice el autor. Capítulo 9. Elecciones generales. La política es una vergüenza, es una inmoralidad. Los políticos no tienen ética. Así es como usan la ética las personas para calificar y juzgar a los demás. Cuando hablamos de la función de la ética, también estamos hablando del intento para mejorarse uno mismo. Pero, ¿por qué tienen tan mala forma los políticos? Si en una democracia todos estamos dentro de la política, directamente o por representación de otros, la verdad es que los políticos se parecen mucho a nosotros, y es por esta razón que muchas veces terminamos eligiéndonos para que nos representen en el gobierno. Muchos de los gobernantes y líderes del mundo basan su prestigio en la diferencia con el resto de los demás, a través de la fuerza. Se consideran con el derecho de mandar sin escuchar ninguna opinión. Otra pregunta que nos hacen es cómo relacionamos la ética y la política. Y es que ambas están emparentadas en la búsqueda de un vivir mejor, pues debido a que en una sociedad todos tienen la preocupación de vivir bien y para esto se deben entender con la política. ¿En qué se diferencian? Pues la ética se preocupa por el uso personal de la libertad, mientras que en la política pues se intenta coordinar lo que muchos hacen con su libertad. En la ética se resalta el quedar bien, en la política se cuenta es el resultado de las acciones. Otra cosa interesante es el sistema político deseable, que tendrá que representar el máximo las facetas públicas de la libertad humana, en un principio básico de la buena vida, el tratar a las personas como personas. El que busque la buena vida debe buscar la libertad y justicia para su comunidad.